a acompañar en esta tarde-noche ya el doctor Ricardo Vélez. Es médico general egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede de Villavicencio. Es médico internista de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, Cuba, profesor catedrático e investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Villavicencio, y cofundador de la página Lo Último en Guaracha, que tiene temas interesantes acerca de medicina interna, pediatría, ginecología, neonatología, cirugía y semiología. Muchas gracias, doctor. Puede comenzar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Tardes aquí desde Colombia. Un gusto y un placer para mí estar acompañándolos en este día a través de estas asociaciones, agremiaciones y la universidad en la ciudad de Mérida, en Venezuela. De verdad que sigue siendo para mí un gran honor estar aquí. Quiero contarles por qué he decidido empezar esta conferencia utilizando una mascarilla facial, y es que para mí es muy importante hacerles entender a ustedes de que a partir de ahora y hasta que tengamos una vacuna confiable, va a ser nuestra nueva normalidad. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. La universidad los micrófonos, por favor, los apagamos. La Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Medicina, por favor, me colabora con los micrófonos, gracias. Doctora Stephanie, los micrófonos. Estoy en eso, silenciándolos. Ahora acuéstate en la cama y no abras los ojos. Creí que solo le gustaba observar. Ahora acuéstate en la cama y no. ¿Listo? Ok. Bien. Les estaba contando que la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la ciudad de Villavicencio, Meta, hace parte de la gran familia Universidad Cooperativa de Colombia, y yo, como uno de sus profesores, hemos impulsado diversos proyectos académicos que, como pueden ver, en este momento estamos atravesando las fronteras, llegando a nuestro país hermano de Venezuela. Y pues bueno, sin más preámbulos, quisiera iniciar la charla. No sé si me lo permiten compartir la pantalla. Ok. ¿Ya lo puede compartir? Sí. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la enfermedad por el nuevo coronavirus del año 2019, es muy importante hacer énfasis en que es algo que trascendió, cruzó las fronteras y llegó para quedarse. Entonces, quien les habla, yo soy el doctor Ricardo Vélez Pérez, médico general de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Villavicencio, médico internista del Hospital General Gustavo Aldereguía Lima, de la ciudad de Cienfuegos, Cuba, profesor catedrático de la universidad que me hizo médico actualmente y cofundador de esta página que se llama Lo Último en Guaracha en Medicina Interna, y actualmente también tenemos en cirugía, anestesia, ortopedia, pediatría, ginecología y obstetricia, neonatología y semiología. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Lo Último en Guaracha en Medicina, y cada una de las subespecialidades. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Yammer, y allí nosotros publicamos contenido de actualidad,
hacemos concursos y estamos a la vanguardia de la educación médica continuada. La literatura que se consultó es literatura sacada del Ministerio de Salud Pública de Colombia, de la Asociación Colombiana de Infectología y de la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico. Entonces, sin más, comencemos. No sé si... La higiene de las manos es vital y fundamental. Unas manos seguras previenen muchas infecciones, no solamente la nueva infección por el coronavirus del año 2019. Pero entonces hablemos un poco de lo que es el coronavirus. Le voy a agradecer que no me rayen la pantalla, por favor. Sabemos que los coronavirus son una familia de virus que vienen del orden de los neovirales, de la familia Coronaviridae y de la familia Coronavirinae. Sabemos que existen subfamilias pertenecientes al género de los coronavirus, como son los alfa y los beta coronavirus que infectan a los mamíferos y los gamma y los delta coronavirus que infectan a los pájaros. Pero nosotros hemos de saber que esto no es una infección nueva, no es reciente. Ya sabemos que a mediados del año 2015 también se registró un brote importante en Corea del Sur cuando un hombre que hizo un viaje al Medio Oriente visitó 4 hospitales diferentes en Seúl para tratar la enfermedad del COVID en el año 2000. Perdón, del COVID no, una enfermedad por coronavirus en el año 2015. Hacia el año 2019 se habían confirmado por pruebas de laboratorio un total de 2.494 casos y 858 muertos por una infección que se llamó el MERS-CoV, que invadió un total de 27 países. El 7 de enero del año 2020 se identifica como causa de casos de muerte por neumonía en Wuhan el coronavirus SARS-CoV-2, y es aquí en donde la historia nos muestra cómo empieza todo el proceso de enfermedad a nivel mundial en una ciudad tan grande y tan congestionada en China como es la ciudad de Wuhan. Pero entonces, para hacer un recuento de lo que es el periodo de incubación del COVID-19, sabemos que todo aparece, y más adelante mostraré unas gráficas en donde vamos a hablar en una línea del tiempo lo que va transcurriendo en la enfermedad. Pero a partir del día 1 al día 14, sabemos que más o menos sobre el día 5 es cuando aparece la gran mayoría de los síntomas. Pero ojo, no todos los pacientes infectados por COVID-19 desarrollan sintomatología. Algunos pueden tener un curso clínico asintomático. Yo creo que aquí no les he dicho nada nuevo, nada que no hayan escuchado. Ya sabemos que puede debutar como una simple gripe, con fiebre, con tos, con ahogo, con fatiga, con secreción nasal, con algunos síntomas generales. Entonces, el Consenso Colombiano de la Sociedad Colombiana de Infectología hizo unas recomendaciones basadas en consenso de expertos y basados en informes basados en la evidencia. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para identificar un paciente con una sospecha de COVID-19? Sabemos que existen manifestaciones clínicas, nexos epidemiológicos y pruebas confirmatorias de la enfermedad para hablar de un caso sospechoso. Ya nosotros no solamente nos centramos en el hecho de que el nuevo coronavirus ha sido catalogado, ¿cierto?, como una emergencia de salud mundial.
Entonces, para contarles un poco cómo estamos nosotros en Colombia manejando y definiendo los casos de COVID-19. Los hemos categorizado en diferentes casos, entre ellos el caso 1, lo hemos llamado infección respiratoria aguda inusitada, en donde nosotros tenemos un caso probable definido como una persona con fiebre, cuantificada mayor o igual a 38 grados, con tos, previa o durante la consulta o la admisión a la hospitalización en una institución de salud o en el domicilio, con un cuadro de infección respiratoria aguda grave, que se desarrolla en un curso clínico inusual o inesperado, especialmente con un deterioro que puede ser repentino, a pesar del tratamiento adecuado, y si requiere o no hospitalización y que al menos cumpla alguna de las siguientes condiciones. Que haya hecho un viaje internacional o que haya estado en zonas de transmisión local o comunitaria del virus en los últimos 14 días anteriores al inicio de la sintomatología, que sea un trabajador de la salud o personal del ámbito hospitalario en ejercicio que haya tenido contacto estrecho con personas con casos probables o confirmados para la COVID-19. Personas de alta movilidad en virtud a su ocupación, que hayan tenido contacto estrecho con casos probables o confirmados de la enfermedad. Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado de infección respiratoria aguda grave asociada al COVID-19. El caso 2 es la infección respiratoria aguda leve o moderada por el nuevo virus. Entonces, ya tenemos que puede ser un caso probable, pero que en este caso los pacientes tengan al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga, astenia, y que cumpla una de las condiciones anteriormente mencionadas: historia de viajes, contacto estrecho comunitario, que sea un personal de la salud, que trabaje en una empresa que requiera de movilización constante o que haya entrado en contacto con alguna persona positiva. El caso 3.1 son personas que tengan un caso sospechoso con fiebre, con tos, de no más de 10 días de evolución y que requieran manejo hospitalario en el servicio de urgencias, en el servicio de hospitalización o un traslado a la unidad de cuidados intensivos, y que cumpla al menos una de las siguientes: que tenga factores de riesgo como diabetes, EPOC, VIH, enfermedad renal, que sea mayor de 60 años, alguna enfermedad cardiovascular, hipertensión, infarto, falla cardíaca, que tenga alteraciones de la nutrición, llámese desnutrición u obesidad. El caso 3.2 es lo mismo que el anterior, pero que este paciente no lleve más de 7 días de evolución y que no requiera un manejo hospitalario. Ojo, más adelante trataremos cuándo definir y cómo definir hacia dónde direccionar un paciente: hacia una unidad de cuidados intensivos, hacia una unidad de hospitalización o hacia su casa. Existen escalas que nos sirven para eso y más adelante las veremos. El caso 4 es un caso de muerte probable por COVID. Entonces, todos los pacientes que tengan infección respiratoria aguda grave con un cuadro de etiología desconocida y que hayan tenido un fallecimiento con sospecha de COVID-19. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar nuestros casos de COVID? Los casos de COVID los podemos clasificar en el paciente asintomático, en el paciente sintomático. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es definir si el paciente tuvo un contacto estrecho, es decir, ponemos un oxímetro de pulso y evaluamos esta relación al dividirlo con la presión inspirada. Entonces, ¿qué es sepsis? Entonces, es una disfunción orgánica
que puede ser identificada con un cambio agudo en la escala de SOFA. Es decir, que evaluamos nuestra escala SOFA, si nos da más de 2 puntos, decimos que el paciente está séptico. Si no tenemos la capacidad de evaluar criterios gasométricos, bilirrubinas o exámenes complementarios, porque estamos en un primer nivel de atención o en atención comunitaria, existe una escala que se llama el Quick SOFA. El Quick SOFA se diseñó para poder hacer una aproximación diagnóstica a la sepsis. Entonces, cumple las siguientes variables. Entonces, evaluamos el Glasgow, evaluamos la tensión arterial sistólica y evaluamos la frecuencia respiratoria. Si el paciente tiene un Glasgow de 13 o menor, es un punto. Si tiene una tensión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, es un punto. Y si tiene una frecuencia respiratoria mayor de 22 o de 22, es un punto. Si un paciente cumple 2 de los 3 criterios del Quick SOFA, decimos que este paciente está en sepsis y puede complicarse y debe ser referido a una institución de mayor complejidad en donde podamos evaluar el SOFA. Además del SOFA, podemos encontrar alteraciones como estado confusional agudo, insuficiencia respiratoria, oliguria o anuria, coagulopatías, acidosis metabólica o un lactato sérico elevado. Fíjense que empezamos de lo más sencillo y elemental y nos vamos a ir adentrando un poco más a la complejidad de la enfermedad. ¿Cuándo decimos que el paciente tiene choque séptico? Entonces, el choque séptico se define en estos pacientes como hipotensión arterial persistente pese a la restitución de volumen y que requiere un soporte vasopresor para mantener una presión arterial media por arriba de 65 y además el paciente llega con un lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro o 18 miligramos de decilitro en ausencia de hipovolemia. ¿Listo? Esto se llama choque séptico. Bien, aquí está la gráfica que les mencionaba. ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuál es el curso natural de la enfermedad de nuestros pacientes con COVID? Ya nosotros sabemos que el día 1 aparece el contacto, que puede ser por aerosoles, por vía fecal oral, contacto con mucosas, superficies contaminadas, ¿cierto? Y en algunos casos transmisión materno-fetal, que no nos vamos a adentrar en ello, pero es importante que lo tengan presente. Más o menos hacia el día 5 aparecen los primeros síntomas de la enfermedad: odinofagia, fiebre, malestar general, tos, rinorrea, la anosmia o la diarrea. ¿Listo? Eso entre el día 5 y el día 7. Entre el día 7 y el día 10 pueden aparecer síntomas graves. Es cuando más debemos estar alertas y vigilantes de nuestros pacientes, ¿sí? Porque allí puede aparecer la disnea y la fiebre persistente. Entre el día 10 y el día 13 de la enfermedad hay que estar aún más alertas porque es cuando el paciente que ya inició con síntomas graves se nos puede complicar y puede llegar a requerir de una unidad de cuidado intensivo. Es importante que nosotros estemos alerta porque aquí es cuando nuestros pacientes pueden hacer inminencia de falla ventilatoria. Ojo, entre el día 5 y el día 7 y más allá es cuando se recomienda solicitar el RT-PCR porque es cuando está el proceso de viremia y es cuando más replicación tiene el virus y es cuando más fácil podemos captar ese DNA viral de nuestros pacientes y nos puede dar la prueba positiva. Ojo, es importante que nosotros sepamos esto porque no es que estuve en contacto con un paciente positivo para COVID sin protección y entonces ya corro de una vez a hacerme la prueba me sale negativa y entonces yo ofrezco en mi casa
y entonces de repente sobre el día 10 aparece la insuficiencia respiratoria y el paciente se va para una unidad de cuidado intensivo. Llega a la unidad de cuidado intensivo, el médico le dice a la familia, su paciente tiene una alta sospecha de COVID. Entonces la familia dice, pero ¿cómo se le ocurre, doctor, si el paciente ya tiene una prueba negativa? Eso es que usted me lo quiere matar. Eso es que usted me lo quiere llevar a una unidad de cuidados intensivos y eso es usted que me lo quiere separar de mi núcleo familiar. Entonces es importante que nosotros no igualemos el conocimiento al de las personas ajenas al personal sanitario, porque es ahí donde el médico y el personal sanitario debe tener el entrenamiento para poderle explicar a la familia lo que está pasando. Ya más o menos sobre el día 9 del inicio de la enfermedad empiezan a crearse inmunoglobulinas. Fíjense cuánto tiempo ha pasado desde el momento que aparecen los síntomas hasta que aparezcan inmunoglobulinas. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante para nosotros que seamos capaces de identificar en qué momento pedir las inmunoglobulinas. Esas pruebas rápidas y esos test rápidos que detectan inmunoglobulina M o inmunoglobulina G van a salir negativos, se van a empezar a positivizar la inmunoglobulina M sobre el día 9 y la inmunoglobulina G empieza a aparecer positiva, pero es positiva después del día 14, que es cuando se crea memoria inmunológica. ¿Listo? Entonces, los paneles moleculares, ¿cierto? Incluido el del COVID-19, es ideal hacérselo y es útil para los pacientes que están graves en unidades de cuidado intensivo. Es decir, a estos pacientes tenemos que intentar aislar virus sincitial respiratorio, virus de la influenza, virus de la parainfluenza, en fin. ¿Listo? Es útil y nos puede orientar un poco. Si nosotros dejamos pasar más de 16 días para evaluar si el paciente estaba positivo o no, ya ahí no nos va a servir para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya perdemos toda la sensibilidad y muy probablemente el paciente ya está en la fase de convalescencia y en la fase en la que ya ha terminado su enfermedad. Chicos, ¿qué están haciendo en Colombia? Si resulta un paciente positivo en el núcleo familiar, se aísla ese paciente positivo y 5 días después la esposa empieza con síntomas, a la esposa ya no es necesario hacerle prueba para confirmarle el diagnóstico. Si ya tenemos un nexo epidemiológico tan estrecho como un miembro de la familia positivo, ¿para qué vamos a desgastar nuestro sistema haciéndole una prueba a la esposa si ya sabemos que muy probablemente también tiene la enfermedad? Lo que se hace es seguimiento, aislamiento, vigilancia, teleasistencia y signos de alarma. Esto es para mostrarles que si tenemos inmunoglobulinas G, M y PCR negativo, pues el paciente no tiene COVID. Si tenemos una PCR positiva, el paciente tiene COVID. Si tenemos IgM, pero una IgG positiva y no contamos con PCR, eso se llama un probable positivo. Con las dos inmunoglobulinas positivas se llama probable positivo. IgM negativa, IgG positiva, PCR positiva, pues positivo. Si lo único que está positivo es la inmunoglobulina G, se llama paciente recuperado con infección resuelta. ¿Esto qué quiere decir? Y en conclusión, lo único que me hace diagnóstico para SARS-CoV-2 es aislar el material genético del virus en pruebas de reacción de cadena polimerasa. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden presentar los pacientes por COVID? Entonces, las complicaciones de nuestros pacientes por COVID pasan desde el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la falla renal aguda, la lesión miocárdica, que es muy frecuente encontrar lesión miocárdica con hallazgos electrocardiográficos e incluso con troponinas positivas. Y eso no quiere decir que nuestro paciente tenga un infarto, eso quiere decir que lo que tiene es una
injuria miocárdica por COVID-19. Y también están las alteraciones neurológicas. Desafortunadamente, por tiempo, no podemos ahondar mucho en la fisiopatología, pero es importante que ustedes sepan que el receptor de la enzima de la AC2 es a donde se fija el virus, y que ese receptor se encuentra en el cerebro, en los riñones, en el corazón, en el pulmón, en el tubo digestivo, en la piel, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas son muy variadas en los pacientes COVID positivos. ¿Qué debe hacer el médico y cuál es la función del médico? Pues estar alerta, estar buscando las complicaciones, no dormirse en los laureles, no subestimar la enfermedad. Porque una vez se abra la caja de Pandora y empiece toda la activación y la tormenta de citocinas, el paciente tiene un muy mal pronóstico y puede tener un desenlace fatal. Entonces, los factores de riesgo, volvemos a mencionarlos otra vez: edad, factores de riesgo cardiovasculares, metabólicos, hipertensión, cáncer, un SOFA mayor de 6, deshidrogenasa láctica elevada, linfopenia por debajo de 800, LDH por arriba de 600, PCR elevada de acuerdo al valor de referencia que maneje cada laboratorio en cada una de las instituciones de salud, dímero D por arriba de 1 microgramo por mililitro o 1000 microgramos sobre decilitro. Es importante que ustedes tengan en cuenta que un dímero D elevado predispone a los fenómenos tromboembólicos en los pacientes con COVID-19. Listo, esto es para comentarles un poco que la RT-PCR se hace una prueba inicial. Si la prueba inicial sale negativa, usted, de acuerdo al contexto clínico del paciente, puede repetir esa prueba a las 72 horas de evolución. Incluso se discute que se puede hacer una tercera prueba si persiste con la sospecha diagnóstica. Ahí están los exámenes que nos pueden apoyar al diagnóstico de paciente con COVID-19. Nuevamente, las troponinas, el dímero D, una LDH mayor a 350, se considera elevada y con mal pronóstico por arriba de 600. Entonces aquí está, linfocitos menor de 800, neutrófilos mayor de 10.000, plaquetas por debajo de 150.000, ¿sí? Hablan a favor de que el paciente puede llegar a complicarse. Más adelante evaluaremos cómo nuestros pacientes con COVID-19 se pueden complicar y cómo nosotros debemos estar alerta y atentos a la hora de evaluar y buscar esas complicaciones. ¿Cuál es la utilidad de las imágenes diagnósticas? La rayos X de tórax es una estrategia diagnóstica que puede ser útil, pero puede ser que enmascare la enfermedad porque no nos da una visión tridimensional del pulmón. ¿Cuál es el examen idóneo para evaluar la presencia de COVID-19? El TAC de tórax. Es decir, un paciente con COVID-19 idealmente debe hacerse el TAC con reconstrucción en tercera dimensión o una tomografía de tórax de alta resolución multicorte. Las pruebas invasivas como la nasofibrobroncoscopia. Estas pruebas idealmente no hacerlas por la aerolización, por el riesgo para el operador y para las personas que se encuentran en el ambiente, para la diseminación de la enfermedad. Si los resultados no son concluyentes y nosotros pensamos en un diagnóstico alternativo, una hemorragia alveolar difusa, alguna enfermedad como tuberculosis o alguna otra patología no COVID, en ese momento evaluamos la posibilidad de hacer la nasofibrobroncoscopia y tenemos que tener en cuenta que esa nasofibrobroncoscopia nos va a ayudar en la conducta y a modificar el tratamiento de los pacientes. Por el contrario, restringir el uso de la nasofibrobroncoscopia. Entonces, aquí está, caso sospechoso para COVID, sintomático, sí,
RT-PCR positiva, caso confirmado. Cronometro es mi auricular. Discúlpeme. Valentina, ¿hicieron alguna pregunta o algo? Stephanie, perdón. No, creo que se le había activado el micrófono, ya lo silencié. Ok. Paciente con RT-PCR negativa, pero persiste una alta sospecha de la enfermedad, a las 72 horas podemos repetir la prueba. Si es positiva, caso confirmado. Si es negativa, caso descartado. Si el paciente no está sintomático, seguimiento ambulatorio y vamos a evaluar. ¿Qué hacemos nosotros en los pacientes con casos sospechosos o confirmados de SARS? Si tienen síntomas leves, sin factores de riesgo, salir. Con factores de riesgo, LDH, hemograma reducente de tórax, el videolaringoscopio, que los filtros N95 estén disponibles, que el personal esté entrenado, que haya fuente de oxígeno, que esté el ventilador mecánico. Bueno, en fin, para reducir al mínimo la posibilidad de contagio y poder darle una atención oportuna a nuestro paciente. Entonces, ¿cómo se debe hacer el transporte de nuestros pacientes dentro del hospital y fuera del hospital? ¿Sí? Es decir, debe tener todos los elementos de protección personal. Aquí en la página del último Moracha Medicina Interna hay publicaciones sobre los elementos de protección personal, cómo ponérselos y cómo quitárselos. Entonces, esto suena como a repetición, a
cómo ponerse cómo hacer los elementos de protección personal, pero es importante que nos sepamos cómo hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos en el soporte ventilatorio y de oxígeno en los pacientes con COVID? Entonces, ¿cuándo decidimos nosotros utilizar estrategias ventilatorias, llámese invasivas o no invasivas? Estrategias ventilatorias no invasivas incluyen cánulas nasales de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva con limitación de aerolización y la intubación orotraqueal con ventilación mecánica invasiva. ¿Cuáles son los criterios clínicos? La disnea moderada a grave, con signos de trabajo respiratorio y uso de musculatura accesoria, con movimiento paradójico abdominal. No solamente eso, sino que además el paciente debe tener frecuencia respiratoria por arriba de 30 o criterios gasométricos con una PAFI menor de 200, un pH menor de 7.35 con una PSO2 mayor de 45. Es importante no retrasar la intubación orotraqueal. Por favor, no retrasar la intubación orotraqueal en los pacientes con COVID. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un paciente con PAFI menor de 200, con trabajo respiratorio, con taquipnea, con inminencia de falla ventilatoria, intube al paciente. Si el paciente, por el contrario, tiene una PAFI menor de 200, pero no tiene inminencia de falla ventilatoria, tiene una buena PO2, satura adecuadamente, puede hacer protocolos de pronación vigil, nosotros vigilamos, observamos, evaluamos y tomamos determinaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como médicos? Realizar una adecuada evaluación de la vía aérea que permita definir cuáles pacientes tienen riesgo de vía aérea difícil y así definir un plan adicional. Utilizar dispositivos supraglóticos solo en pacientes con vía aérea difícil. Se debe optar en corto tiempo por una vía aérea definitiva. La intubación orotraqueal en los pacientes despiertos se encuentra contraindicada por riesgo de aerolización y por riesgo de microgotas, excepto en algunos pacientes que tengan riesgo de broncoaspiración. Utilizar un sistema de succión cerrada, ¿sí? No se recomienda la preoxigenación con el AMBU o la máscara autoinflable de ventilación con presión positiva. Los dispositivos supraglóticos solamente en casos necesarios. El paciente que requiere asegurar una vía aérea, entonces evaluar que tenga una vía aérea difícil, hacer una adecuada sedación, analgesia y relajación neuromuscular para evitar al máximo que el paciente puje o tosa. ¿Listo? Podemos utilizar, en este caso, para la relajación muscular, relajantes de tipo despolarizantes como la succinilcolina de 1 a 2 miligramos por kilo o no despolarizantes como el rocuronio, ¿sí? De 0.9 miligramos para la adicción y asegurar la vía aérea. Este mecanismo después de la unidad de cuidados intensivos aquí en Colombia, para mostrarles el uso de la máscara, el filtro de 95, las batas, los guantes, esta que se llama la cámara de Taiwán, para disminuir el riesgo de contacto con microgotas y aerosoles, el sistema de succión cerrado, los filtros antivirales y antibacterianos, y por acá en el ventilador están los otros filtros para disminuir al máximo. Idealmente hacerlo por videolaringoscopia para evitar al máximo entrar en contacto con el paciente y su vía aérea. Insuflar el neumotaponador con una presión media entre 20 y 30 centímetros de agua para evitar las lesiones de la vía. Utilizar un filtro de alta eficiencia entre el circuito y el tubo orotraqueal y al final del circuito también utilizar un filtro de alta eficiencia. Uso de capnografía en todos los pacientes ventilados, porque acordémonos que las metas ventilatorias en los pacientes con COVID es
Mantener saturación de oxígeno mayor de 88. Presión arterial de oxígeno mayor de 60. Presión arterial de CO2 por debajo de 55. Y mantener una relación PaFiO2 lo más cercano posible a la normalidad. Además, estrategias ventilatorias protectoras. El uso de la ventilación mecánica no invasiva, si no tenemos mecanismos para disminuir la aerolización, mejor no la usemos. Hablemos ahora un poco, antes de centrarnos en ventilación mecánica, de los últimos avances en cuanto a inmunización y vacunas. Independientemente del contexto político, es importante saber que China, el Reino Unido, los Estados Unidos y algunas entidades farmacéuticas han estado desarrollando diferentes vacunas con diferente tecnología. Algunas con ARN, algunas con fragmentos del virus atenuado, ARN mensajeros y con diferentes dosis y que actualmente se encuentran en fase de estudio. La vacuna diseñada por Rusia no la traje a colación, porque a pesar de que estuve haciendo indagaciones, investigaciones al respecto, no encontré evidencia fuerte sobre las fases del desarrollo de dicha vacuna. Entonces, he tratado de traer algo un poco más basado en la evidencia científica disponible para poderles hablar del tema. Entonces, existen vacunas de diferentes tipos, vacunas genéticas, vectores virales, con bases proteicas o con virus enteros. ¿Cómo se prueban las vacunas? Lo primero que se hace son 3 fases de estudio. Fase 1, se toma un pequeño grupo de personas para determinar si es segura y para aprender más un poco sobre la respuesta inmune que provoca. En esta fase lo que se hace es una atención centrada en la seguridad de la vacuna para la persona que la recibe. Fase 2, se administra a un grupo mayor de personas para que los científicos puedan aprender un poco más sobre la seguridad y la dosis correcta. Ya en la fase 3, lo que hacemos son, las vacunas se vuelven experimentales o candidatas que superan las fases 1 y 2, es decir, son seguras, se observa una buena y adecuada respuesta inmunitaria en esos grupos pequeños y se logra avanzar a la siguiente fase. Esta fase es más importante dado que se da respuesta sobre si la vacuna protege o no al cuerpo humano sobre la enfermedad y se prueba en miles de personas. Entonces, afortunadamente, ya la gran mayoría de las vacunas se encuentran en fase 3 de investigación. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, encontramos que una comparación, ¿cierto? Una comparación entre la vacuna diseñada por China y la vacuna diseñada por Rusia, los nombres están puestos allí, el AD5-nCoV de China. Lo que hacemos es, en la vacuna china, lo que se hace es el vector, se hace un vector, en este caso es un adenovirus que viene cargado con algún material genético para el COVID-19. Una sola dosis, en Rusia se sabe que son 2 dosis, ¿sí? Y así vamos desarrollando como toda la parte de las pruebas que se requieren, ¿no? De la vacuna china no tenemos información, de la vacuna rusa 1600 pruebas, efectos secundarios y efectos secundarios para las dos. Entonces, fíjense que estos son informaciones sacadas de la Organización Mundial de la Salud, en donde podemos ver que las pruebas que se hacen en estas dos naciones, hay una información bastante restringida, con cierta reserva, en donde no es completa y no es abierta. Entonces, digamos que la Organización Mundial de la Salud nos aporta esta información para la interpretación de cada persona.
Entonces, la vacuna del vector viral desarrollada por la Universidad de Oxford con una firma farmacéutica llamada AstraZeneca se basa en un adenovirus de los chimpancés, ¿sí? Y se encuentra actualmente en fase 2 y 3 de experimentación en el Reino Unido y en fase 3 en Brasil y en Sudáfrica. Hace poco hubo un reporte de mielitis en un paciente que recibió la vacuna. Se encuentra en fase de investigación sobre la presencia de esta enfermedad y si realmente había o no algún otro factor de riesgo para desarrollar la complicación. El Instituto de Wuhan para Productos Biológicos junto con la compañía estatal china Sinopharm está trabajando en una vacuna a base de virus inactivos. En el mes de junio lanzaron sus ensayos de fase 3 en los Emiratos Árabes Unidos, en los que participaron alrededor de 15.000 personas. La empresa Sinovac está probando una vacuna de virus inactivo llamado Coronavac. En junio se hizo el anuncio de que los ensayos de fase 1 y 2 no se encontraron efectos adversos y lanzaron una fase 3 de investigación en Brasil. Otro ensayo de una vacuna con nanopartículas de proteínas recombinantes del SARS-CoV-2 para el síndrome respiratorio agudo con glicoproteínas del SARS-CoV-2 trimérica y con coadyuvantes de matriz M1. Entonces, los ensayos que se hicieron, se utilizaron métodos en fase 1 y 2 que fueron aleatorizados, controlados con placebo, para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna, a dosis de 5 microgramos y 25 microgramos sin y con coagulante, con observadores desconocidos con asignaciones al azar. En fase 1 la vacunación comprendió 2 inyecciones intramusculares con 21 días de diferencia. Los resultados primarios fueron de reactogenicidad, los valores de laboratorio y de química sérica y hematología, de acuerdo con la puntuación de toxicidad de la administración de alimentos y medicamentos para evaluar la seguridad, y respuesta de la inmunoglobulina G en estos pacientes. Los resultados secundarios incluyeron eventos adversos no solicitados. Se logró la neutralización del virus de tipo salvaje en un ensayo de microneutralización y la respuesta de las células T con tinción de citocinas. Los resultados de los ensayos de inmunoglobulina G y microneutralización se compararon con 32 de inmunoglobulina G y 29 de neutralización en muestras de suero covalente de pacientes con COVID-19. La mayoría de los pacientes presentaron síntomas y se realizó un análisis primario al día 35. A los 35 días con esta vacuna, pareció ser seguro y provocó respuesta inmune que excedieron a los niveles de los pacientes infectados con COVID. Entonces, se evaluó también que inducía respuesta de los TCD4 en estos pacientes. Bueno, entonces esto es un poco más como para contarle cómo se va a dar acceso a la vacunación contra el COVID-19. Hay 172 economías que se encuentran actualmente en conversaciones sobre la participación del COVAX en una iniciativa mundial destinada a colaborar con los fabricantes de las vacunas para lograr el desarrollo de la misma y poder utilizarla para disminuir la mortalidad en los pacientes y poder pasar esta pandemia. Bueno, hablemos un poco de la estrategia de ventilación mecánica invasiva en nuestros pacientes con COVID-19. Entonces, volvemos nuevamente a repasar un poco la clínica de los pacientes que pueden ser candidatos a ventilación mecánica.
Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos? Ahí están. La insuficiencia respiratoria aguda, dada por alergia nasal, sudoración, alteración de la conciencia, uso de musculatura accesoria, taquipnea, respiración superficial, movimientos torácicos anormales, hipoxemia refractaria, dado por saturación de oxígeno menor del 90%, pese al oxígeno suplementario con una FiO2 del 50%, y criterios de shock que requieran de norepinefrina o drogas equivalentes con hipoperfusión ística. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para evaluar qué parámetros ventilatorios vamos a dar para iniciar la ventilación mecánica? Al inicio, la fracción inspirada de oxígeno se recomienda que sea del 100% para revertir rápidamente la hipoxemia y preservar revertir rápidamente la hipoxemia que presenta el paciente. O si ha habido algún problema durante la intubación. Dentro de los primeros 30 minutos se debe intentar disminuir la FiO2. La meta de saturación de oxígeno debe ser alrededor del 90% y evitar saturaciones de oxígeno de más del 93% en fase inicial. ¿Esto para qué? Para tratar de lograr desecar esta fracción inspirada de oxígeno, porque ella nos trae complicaciones, lesiones por radicales libres de oxígeno y además nos incrementa las concentraciones de CO2. La frecuencia respiratoria inicial se debe programar entre 10 y 20 ciclos por minuto, siendo mayor que la frecuencia respiratoria del paciente. Lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar la ventilación mecánica de nuestro paciente y evaluar los niveles de presión arterial de CO2 como objetivo fundamental durante la ventilación mecánica, mantener una PCO2 entre 35 y 50 milímetros de mercurio. Sin embargo, deben tratar de evitarse los trastornos ácido-base significativos. En caso de una PCO2 mayor de 60, que denota la gravedad del compromiso pulmonar, se debe disminuir el espacio muerto instrumental, es decir, uso de humidificadores activos y considerar usar bicarbonato. Entonces, esto es la preparación, las recomendaciones. Listo. Entonces, chicos, el escalonamiento terapéutico del soporte respiratorio. Entonces, iniciamos con oxigenoterapia convencional a diferentes concentraciones. Ojo, es preferible utilizar máscaras de reservorio de no reinhalación que el Venturi, porque el Venturi aeroliza y puede generar partículas que pueden aumentar la infección. Soporte respiratorio y 3, finalmente el soporte respiratorio no invasivo. Iniciamos con cánulas de alto flujo o con ventilación mecánica no invasiva. Entonces, lo que nosotros podemos utilizar entre las estrategias ventilatorias es utilizar las cánulas de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva. Yo creo que podemos darle ingreso a esas 12 personas que están esperando para evitar que sigan llegando esos mensajes con esos sonidos, ¿sí? Entonces, las cánulas de alto flujo, como su nombre lo indica, lo que le aportan al paciente es flujo constante, que podría garantizar algún grado de presión, presión positiva al final de la expiración. O sea, le podrían garantizar algo de PIP al paciente. Y no es más que una cánula que se conecta a un dispositivo con humidificadores que aporta un flujo alto, 40, 50, 60, 70 de flujo, con FiO2 que podemos ir ajustando también entre el 21 y el 100%. ¿Listo? Las metas, ¿cuáles son? Mantener una relación FiO2 por arriba de 100, ausencia de falla multiorgánica, es decir, mantener una pH por debajo de 20, y es necesario un equipo multidisciplinario de expertos que nos garanticen una monitorización estrecha, por lo que se recomienda que la utilización de la ventilación mecánica no invasiva sea en las unidades de cuidado crítico o en las unidades de cuidado intermedio. Bueno, para la ventilación mecánica no invasiva, y acuérdense que
les dije al principio que si logramos tener estrategias de ventilación mecánica no invasiva, con disminución de la aerolización y con disminución de la microgota, entonces debe considerar la intubación en aquellos pacientes que presenten un índice hardcore mayor de 5, después de 1, 12 o 24 horas de iniciar la ventilación mecánica no invasiva. Es decir, iniciamos ventilación mecánica no invasiva, a la hora evaluamos gases arteriales, evaluamos metas, evaluamos escala hardcore, si nos da más de 5, intubamos. Las cánulas de alto flujo. En general se recomienda iniciar terapia con cánulas de alto flujo antes que iniciar ventilación mecánica no invasiva. Titular la FIO2 hasta conseguir una saturación objetiva entre el 92% y 90% en grandes alturas. 90% en alturas como Bogotá, en Colombia. En Venezuela sería como Mérida. En caso de usar terapia con cánula nasal de alto flujo, pues debemos utilizar flujos por arriba de 50. En caso de ventilación mecánica no invasiva, no utilizar PIP altas, es decir, entre 8 y 12, y presiones de soporte baja, con un objetivo de mantener un volumen tidal más o menos entre 9 mililitros por kilogramo de peso ideal. En caso de utilizar ventilación mecánica no invasiva, se dispone de ventiladores Philips de 60 o de 680, preferible utilizar modos ventilatorios AVAPS ajustados con un volumen tidal objetivo entre 6 mililitros por kilogramo peso. Recomendaciones en ventilación mecánica no invasiva: mantener una distancia mayor de 2 metros con los pacientes, y el personal sanitario debe estar adecuadamente protegido. No hay contraindicaciones para el sistema respiratorio no invasivo en enfermos con COVID, pero la terapia debe utilizarse adecuadamente. Es decir, todo el mundo con elementos de protección personal, paciente aislado, distanciamiento social, y pensar siempre en la aerolización y la salida de microgotas en estos pacientes. Entonces, cumple recomendaciones de aislamiento, habitación individual, preferiblemente cerrada, idealmente habitaciones con presión negativa. Esta es la máscara, las máscaras con las que contamos: máscaras de no reinhalación, ventilación mecánica no invasiva y las cánulas de alto flujo. ¿Listo? Entonces, en la ventilación mecánica no invasiva, utilizar preferiblemente configuraciones de doble rama, ya que favorecen que el circuito tenga un circuito tanto inspiratorio como expiratorio. ¿Listo? Y que sea un circuito hermético. Deben colocarse filtros antimicrobianos de alta eficiencia, viral y bacteriana, en la rama expiratoria, para evitar la contaminación del personal sanitario. ¿Listo? En caso de no disponer con sistemas de doble rama, tener que emplear ventiladores de rama única, debemos localizar en la tubulatura única el orificio expiratorio y colocar un filtro antimicrobiano de alta eficiencia viral y bacteriana de baja resistencia para minimizar la aerolización y la dispersión por gases, para evitar la contaminación del aire. Entonces, ¿cuáles son las máscaras que tenemos para ventilación mecánica invasiva? Nasal, nasobucal y la total face. ¿Listo? O podemos utilizar estas otras máscaras de ventilación mecánica no invasiva, un poco más grandes y elementales. ¿Listo? Entonces, idealmente, utilizar la nasobucal o la facial para evitar la aerolización. Recomendamos el uso de válvula antiasfixia. Por lo general son las válvulas de color azul. Es fundamental porque esto incrementa, disminuye la posibilidad que el paciente haga trastornos asfíxicos. Les aconsejamos el uso de codo anti-rigging, que es, además alberga una válvula antiasfíxica por riesgo de mayor dispersión de microgotas y aerosoles.
Hablemos un poco de la conducta terapéutica. Yo sé que existen muchos mitos sobre diversos medicamentos que se encuentran actualmente en el mercado y que la gente ha escuchado y ha leído en redes sociales o ha visto en las noticias, en donde se recomiendan medicamentos como la citromicina, la hidroxicloroquina, la ivermectina. Ya hay estudios ampliamente evaluados en literaturas reconocidas internacionalmente, en donde no se encontró un beneficio del uso de acitromicina, hidroxicloroquina, los medicamentos como la ivermectina o incluso medicamentos utilizados para la terapia del VIH. El Remdesivir se encuentra en fase experimental. Este es un estudio que se llama el estudio Recovery, en donde se evaluaron en 176 hospitales del sistema de salud del Reino Unido, coordinado por la Universidad de Oxford. ¿Qué se hizo en el estudio Recovery? Se cogieron pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID, diagnosticados por PCR, y que al principio tenía como limitante la edad, tomando pacientes mayores de 18 años, pero dicho criterio después fue abolido, y fueron incorporados pacientes embarazados, incluso pacientes lactantes. Entonces, el 8 de junio de este año, se detuvo el reclutamiento para el grupo del ensayo, descubrió que se había inscrito suficientes pacientes para establecer si el fármaco tenía o no tenía un beneficio significativo. ¿Cuál fue la idea del estudio Recovery? El estudio Recovery lo que hizo fue evaluar si la dexametasona disminuía la mortalidad en los pacientes con COVID y si disminuía el tiempo de ventilación mecánica invasiva. Se hizo en un total de 2.104 pacientes que fueron aleatorizados para recibir 6 miligramos de dexametasona una vez al día, ya sea por vía oral o por vía intravenosa. Durante días se compararon 4.321 pacientes aleatorizados de la atención habitual. Entre los pacientes que solo recibieron la atención habitual, la mortalidad a los 28 días fue más alta de los en los que requirieron ventilación mecánica, con una mortalidad del 41%, perdón, con un requerimiento de ventilación mecánica del 41%, un requerimiento intermedio de los que requirieron oxígeno del 25%, y más baja entre los que no requirieron ninguna intervención hospitalaria en los pacientes que no recibieron la dexametasona. La dexametasona redujo en 1/3 la muerte en los pacientes ventilados y en 1/5 en otros pacientes que solo recibieron oxígeno. No hubo beneficio entre los pacientes que no requirieron soporte ventilatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que si el paciente no está intubado o con soporte ventilatorio, la dexametasona no mostró ninguna diferencia. Según estos resultados, se evitaría una muerte con el tratamiento de alrededor de 8 pacientes ventilados o alrededor de 25 pacientes de los que requirieron oxígeno o terapia. ¿Qué concluyó el estudio? La dexametasona redujo el riesgo de muerte entre los pacientes con complicaciones respiratorias graves por COVID-19. La dexametasona es el primer fármaco que ha demostrado mejorar la supervivencia con COVID-19. Este es un resultado que llegó muy satisfactoriamente. El beneficio de supervivencia es claro, y en aquellos pacientes que están suficientemente enfermos como para requerir terapia de oxígeno. Que la dexametasona ahora debería convertirse en un estándar de atención en estos pacientes. Entonces, chicos, ¿qué quería yo mostrarles con esto? Además, hay muchos estudios. Yo solamente traje a colación el estudio Recovery porque fue el más grande, el que mostró mejores resultados, el que mostró
que estaba más aleatorizado y que se logró disminuir la mortalidad en los pacientes que presentan complicaciones de enfermedades críticas asociadas a falla ventilatoria en COVID-19. Entonces, acitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, medicamentos para el tratamiento del VIH y remdesivir, no hay evidencia actual que justifique el uso de estos medicamentos en los pacientes con COVID-19. Es decir, el único medicamento que ha demostrado disminución de la mortalidad en los pacientes que requieren oxígeno suplementario se llama dexametasona a dosis de 6 miligramos día durante 10 días. Entonces, no siendo más, para mí ha sido de verdad un gusto y un placer poderlos acompañar a ustedes en este recorrido durante esta nueva enfermedad que se llama COVID-19. La invitación es al uso del tapabocas porque esto se convirtió en nuestra nueva realidad. Higiene de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas y reporten la enfermedad. La enfermedad no se puede quedar sin reportar porque entonces no se pueden aplicar políticas públicas para el control, seguimiento y disminución del contagio de los pacientes por COVID-19. Chicos, lo último, Guaracha en Medicina Interna, la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, y quien les habla, el doctor Ricardo Vélez, les extienden unos sinceros agradecimientos y les deseamos un excelente resto de día y ojalá que la pandemia nos coja con un poquito de conocimiento en el cerebro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Y en la parte en la que mencionaba los tratamientos que están en ensayo clínico, me parece muy interesante que haya aclarado cuáles no tienen evidencia suficiente, porque tengo entendido que acá en Venezuela el principal que se está usando es el Remdesivir. Y no solo eso, está muy costoso por la alta demanda que hay de tantos pacientes necesitando este medicamento y la escasez. Entonces usted nos comenta que cuáles podrían ser las consecuencias de estar usando este Remdesivir si no tiene tanta evidencia de que sea realmente efectivo. ¿Cuál sería la consecuencia de los pacientes? Digamos que la consecuencia de utilizarlo en este momento es exponernos a los efectos adversos del medicamento. Recordemos que el Remdesivir es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de enfermedades. Usarlo o no usarlo es exponer al paciente a efectos adversos de un medicamento que hasta el momento no he encontrado estudios clínicos que demuestren la efectividad y la eficiencia de dicho fármaco en COVID-19. Entiendo, doctor. Hasta ahora todos estamos encantados con su ponencia, muy completa de verdad. Se abre la sesión de preguntas y respuestas. La pueden hacer por el micrófono, lo pueden activar o pueden decirles por el chat. Todos dicen muchas gracias, excelente ponencia. Sí, la verdad me pareció muy, muy completa. Vamos a estar, disculpen que muchas veces perdí la conectividad, tuve que salir como 3 veces, pero ya el video va a ser subido, esperemos lo más completo posible, al canal de YouTube. Y junto con el link del video voy a enviar el link de la página que el doctor maneja, Lo Último en Guaracha, y su cuenta en Instagram para que puedan seguir. Hay una pregunta por aquí, dice... Okay. Doctora, dice, José Chan pregunta, entonces si tuve contacto con un paciente con COVID, ¿lo recomendado es hacer la prueba cuando ya presente alguno de los síntomas? Doc, si usted tuvo un contagio con un paciente, un contacto con un paciente positivo para COVID,
sin elementos de protección personal en un ambiente hospitalario, lo ideal es consultar, aislarse y al día 5 después del contacto hacer la prueba, entre el día 5 y el día 7, para que la prueba tenga espacio de que haya una viremia, porque usted puede tener un curso clínico asintomático y puede contagiar a las personas sin usted presentar ningún síntoma. Entonces, esperar a que aparezca un síntoma para que se haga la prueba es un error. Contacto directo sin elementos de protección personal, un paciente positivo, esperamos 5 a 7 días para hacer la prueba. Más abajo hay otra pregunta. Edwin Cama dice, en cuanto a la forma de transmisión de COVID-19 que hay de cierto sobre la transmisión... Ay, no puedo ver. Ya me he hecho varias preguntas. ¿Qué hay de cierto sobre la transmisión a través de las heces, sobre todo en pacientes pediátricos? Completamente cierto. El contagio fecal oral es una de las formas de contagio del virus y se manifiesta por deposiciones diarreicas. Ok. Aquí dice, doctor, ustedes en su hospital tienen un protocolo de seguimiento y si así es, ¿podría facilitárnoslos? Nosotros en Colombia nos guiamos por las guías de la Asociación Colombiana de Infectología y por las guías que lanza el Ministerio de Salud de Colombia. La última guía la lanzaron en agosto de este año, a finales, no se ha actualizado. Todos pueden ingresar ahí, buscarla como consenso colombiano de la Asociación Colombiana de Infectología para COVID-19. Ahí está, es gratuito, todo el mundo tiene acceso. Es súper chévere de leer, entonces ahí está, lo pueden descargar. Más sin embargo, en la página del último Guarache estamos cargando actualizaciones de COVID casi que todos los meses. Entonces también pueden ir haciendo un seguimiento a las actualizaciones que hemos ido publicando. En la página. Okay. Aquí preguntan, doctor, ¿por qué se emplea el uso de tocilizumab? Bueno, el tocilizumab es un medicamento que se utilizó para la inhibición, para disminuir la producción de interleuquinas. ¿Qué recomienda el consenso de expertos? Cuando nosotros tenemos un paciente en tormenta de citocinas, que no responde al tratamiento, que está choqueado, que no mejora, tenemos que hacer niveles de interleuquina 6. Si esos niveles de interleuquina 6 están bajitos, ahí es donde utilizamos el tocilizumab. Ok, nivel de interleuquina 6 bajo. Doctor, a esto ya le preguntamos. ¿Se ha visto algún tipo de interacción del virus y el ibuprofeno? ¿Se recomienda para aliviar síntomas? No. Resulta que el ibuprofeno es un medicamento que induce la producción de receptores de la ECA2. Entonces, puede precipitar complicaciones graves de la enfermedad. Ok, no es recomendado tomar ibuprofeno si se presenta síntomas. Los beneficios de la posición prono en la mejoría de su saturación, ¿cuáles serían? Supongo que es lo que pregunta. Nosotros tenemos cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un compromiso alveolar, lo que nosotros hacemos al ponerlo en posición prono es invertir las zonas de ventilación-perfusión. COVID-19 es un virus que tiene predilección hacia las zonas que se encuentran bien perfundidas, es decir, los 2/3 inferiores. Al poner el paciente en posición prono, invertimos esas zonas de ventilación-perfusión y lo que hacemos es que los APEs pulmonares que se encuentran muy bien ventilados y que por lo general no están afectados por el virus, favorecemos la circulación y favorecemos la relación ventilación-perfusión y mejoramos la oxigenación de nuestros pacientes. Entonces, no solamente en los pacientes despiertos, en los pacientes ventilados también hacemos protocolos de pronación vigílica. Ok, dice, doctor, ¿tiene alguna opinión acerca del uso de ibuprofeno inhalado
para tratamiento de pacientes con síntomas moderados que no requiera ARM? No conozco nada al respecto, la verdad, pero vamos a averiguarlo. Y si aparece algún estudio o alguna evidencia, la publicaremos en nuestra página. Ok. Un paciente que adquirió el virus y luego se reinfecta, ¿hay que tratarlo de la misma manera que la primera vez o de una manera diferente? Igual, igual. ¿Listo? Este es un dilema serio que tenemos con este nuevo virus y es el desarrollo de la inmunidad. Parece ser que la inmunidad no es suficiente, parece ser que no se crea memoria inmunológica y pueden aparecer reinfecciones. Entonces, el tratamiento es exactamente igual. Ok. Una persona luego de infectarse, ¿hasta cuánto tiempo después aún hay riesgo de transmitir el virus a otros? Eso es algo que tenemos que hacer claridad. Un paciente se infecta, prueba RT-PCR positiva, empezamos a contar 10 días. En el día 10, el paciente ya no es infeccioso, es decir, ya no transmite la enfermedad. Desde el día 10, contamos 3 días más, en donde el paciente, si se encuentra asintomático, lo declaramos como paciente recuperado. Después de 13 días. 10 días después de la prueba positiva, Ok. más 3 días asintomático, paciente recuperado. Y no es necesario repetir prueba. Ok. Aquí alguien comenta, en Córdoba, Argentina, están usando, bueno, lo mismo que había comentado, ibuprofenato de sodio vía inhalatoria y se están obteniendo buenos resultados en fase de investigación. Toca investigar. Vamos a buscarlo. Doctor, ¿la Eh, vía de entrada del virus al sistema nervioso central es solo por vía hematógena? no, resulta que el virus puede ingresar por el bulbo olfatorio. Por eso les decía que lastimosamente no tuvimos tiempo de hablar de la fisiopatología. Pero hay muchos videos en YouTube de youtubers y profesores de medicina que explican la fisiopatología. Parece ser que en el bulbo olfatorio hay receptores de la ECA y a través de diseminación axonal el virus puede llegar a producir encefalitis y compromiso del sistema nervioso central. Sí, ya Síntoma escucho. cardinal, anosmia. Doctora Stephanie, ¿usted me envió los pantallazos? Es, no lo he enviado todavía, estoy tomando. Pero yo quisiera que esos pantallazos fueran con la presentación. Ok, déjeme tomarlo. ¿Puede colocarlo? ¿Qué quiere que ponga la presentación Sí, otra por vez? favor, para tomar pantallas. Voy a tomarlo aquí de la computadora. Doctor, esa parte de la fisiología, entonces usted no la tocó en la videoconferencia. Lo que pasa es que muchas veces perdí la conectividad. No, la fisiopatología no, pero ACEMED Villavicencio tiene, tiene una página en YouTube en donde me invitaron a hablar de la fisiopatología. Yo te recomendaría que hablaras con la chica que te dio mi contacto para que les compartas el link y ahí en un tablero yo les explico la fisiopatología del COVID-19. Ok, ¿esa videoconferencia cuándo va a ser, doctor? No, ya fue. Ah, Quedó ok. grabado en el canal de YouTube. En el canal de ACMD Villavicencio. Sí, creo que sí. Ellos, por ahí dice el link. Ok. Coloque la presentación nuevamente. Estaba ¿La guardándola. pongo, la pongo otra vez? Sí, por favor. No la veo. Ajá. Lo último en Guarachi. Y ahí, tomen un pantallazo ahí, por favor. Ajá, ok. Listo. Doctor, yo he escuchado sobre esas complicaciones que se puede tener a largo plazo como las encefalopatías. Y además he escuchado también, pero como a esos son como Instagramers, ¿sabes? Que publican contenido médico, de que también hay vía de transmisión por semen. ¿Qué tanto sabe de eso? No, no sé, la verdad no tengo conocimiento de la transmisión a través del semen. Pero bueno, déjame averiguarlo. La verdad
son datos curiosos. Tengo una colega médica que está aquí al lado mío y me acaba de decir que sí, que ella ha hecho algunas revisiones, pero pues yo voy a buscarlas para ese fin. Bueno, Ok, perfecto, doctor. Asemed Villavicencia, sí es. Ok. Sí, si alguien más tiene una pregunta, si no, vamos a concluir la reunión ya. Si un paciente joven de 19 adquirió el virus, ¿afecta a largo plazo el sistema respiratorio u otro sistema del paciente? eso lo estamos evaluando. Eso lo estamos evaluando, sobre todo en los pacientes que sufren SDRA. Acuérdense que una de las fases del SDRA es la fibrosis. Entonces, todavía no podemos hablar de secuelas porque no se han hecho estudios al respecto. La ivermectina como tratamiento preventivo, se hizo un estudio en Brasil que no sé si ya se publicó porque fue un amigo que fue estudiante de uno de los médicos que lanzaron ese protocolo, pero ahora la evidencia dice que no. No hay evidencia que respalde el uso de la ivermectina. Ok. Yo escuché una de las consecuencias a largo plazo es que disminuirá la capacidad, la capacitancia respiratoria en las Claro que personas sí, porque produce a largo fibrosis plazo. pulmonar por el SDRA. A largo plazo, sí, es lo que he escuchado. Igual les invito a todos en PubMed, pueden investigar, la mayoría de los artículos científicos avanzados o actualizados están en inglés. Coloquen COVID-19 y sus secuelas y allí podrán conseguir información al respecto. Chicos, no solamente tenemos capacitaciones a través de la página, también tenemos muchas charlas montadas. Todas las charlas que ustedes encuentran ahí son conferencias que se pueden entregar eh, y se pueden hacer. Yo sé que ahora todo el mundo está alarmado por el COVID, pero no nos podemos olvidar de las otras enfermedades. Espero me sigan invitando. Desafortunadamente el tiempo es corto y tengo que ir a recibir turno a la unidad de cuidados intensivos. Entonces les deseo la mejor de la suerte. Un abrazo fraterno para ustedes en Venezuela, Muchas para todas las partes del mundo donde nos estén viendo. Ojalá el COVID-19 no los afecte tanto como nos afectó a nosotros. Y nada, para adelante. Un abrazo para todos. Ricardo Vélez, Los Últimos Guarachas, y que tengan feliz noche. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, le seguiremos invitando y bueno, estaremos compartiendo el video por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias nuevamente, doctor. Feliz noche para todos. Hasta luego.